Hola a todos, bienvenidos a este tutorial. Somos el grupo 4 de la materia Telecomunicaciones 3 del paralelo N8J en la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad Guayaquil. Los integrantes del grupo son Joana Cedeño, Fernando Rizo y quien les habla Jason Pincay. En este video tutorial se tratará de manera concreta y bastante fácil de comprender uno de los principales fenómenos que se presentan en la fibra óptica, la dispersión. Veremos algunas definiciones, el efecto de la dispersión, los tipos de dispersión y cómo solucionar o reducir cada tipo de dispersión. Empezamos. Algunas de las definiciones que encontramos son dadas por la RAE en cuanto a la física, entre otras publicaciones que se han visto referente al tema de fibra óptica, al tema de dispersión, etc. Entonces, la más destacada en cuanto a nuestra opinión es: la dispersión es el fenómeno por el cual un pulso se deforma a medida que se propaga a través de la fibra óptica, debido a que las distintas componentes de la señal viajan a distintas velocidades, llegando al receptor en distintos instantes de tiempo. El efecto que produce la dispersión en la fibra óptica está en función de la longitud de la fibra, es decir, que los efectos aumentan con la longitud de la fibra. Si la dispersión es grande, el pulso se integra en el siguiente periodo de bit y se produce interferencia entre símbolos. Entonces se alcanza el límite de la capacidad de la fibra para aplicaciones digitales. En resumen, cuanto mayor sea la tasa de transmisión, mayor será el efecto de la dispersión. Tenemos diferentes tipos de dispersión, entre los cuales están intermodal e intramodal. El tipo de dispersión intermodal se clasifica en dispersión modal, o a su vez se podría decir que esta es la misma, es decir, se conocen con el mismo nombre, dispersión intermodal o modal. Y la dispersión intramodal se clasifica en dispersión cromática, por guía de onda o por polarización de modo, aunque la dispersión intramodal también es conocida como dispersión cromática. La dispersión intermodal es la distorsión causada por la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes trayectorias por una fibra. Los modos mayores recorren mayor distancia. Por esta razón, los rayos de luz llegan en tiempos distintos, generándose un pulso ensanchado y deformado con respecto al original. Este tipo de dispersión solo afecta a las fibras multimodo. Se puede reducir considerablemente usando fibras de índice gradual y además se puede eliminar casi totalmente utilizando fibras de índice de escalón de modo sencillo. Dentro del tipo de dispersión intramodal o cromática, como también es conocida, este tipo de dispersión se produce por el cambio de medio del pulso luminoso. Este cambio es generado por el dispositivo optoelectrónico, debido a que se descompone el ancho espectral en las longitudes de onda que lo componen. Estas longitudes de onda viajan a velocidades distintas sobre el núcleo de la fibra, llegando al fotodetector en tiempos diferenciados, resultando en una forma de onda distinta a la original, lo que puede redundar en el desconocimiento del receptor de dicho pulso. Este tipo de dispersión surge debido a dos razones: la dispersión material y la dispersión por guiado de onda. Es decir, que típicamente se suele sumar estos dos tipos de dispersión para dar origen a la dispersión cromática. La dispersión material es el principal causante de la dispersión y consiste en que el índice de refracción del silicio, material usado para la fabricación de la fibra óptica, depende de la frecuencia. Por ello, las componentes de distinta frecuencia viajan a velocidades diferentes por el silicio. Por otro lado, la dispersión por guiado de onda. Para comprender este componente hay que recordar que la potencia de un modo se propaga parcialmente por el núcleo y parcialmente por el revestimiento. El índice efectivo de un modo se sitúa entre el índice de refracción del núcleo y del revestimiento, acercándose más a uno u otro dependiendo de cuál sea el porcentaje de la potencia que se propaga por ellos. Es decir, si la mayor parte de la potencia está contenida en el núcleo, el índice efectivo estará más cerca del índice de refracción del núcleo. Como la distribución de la potencia de un modo entre el núcleo y el revestimiento depende de la longitud de onda, si la longitud de onda cambia, la distribución de potencia también cambia. Esto provoca un cambio en el índice efectivo o constante de propagación del modo. Por lo tanto, aún en ausencia de dispersión material,
Es decir, aunque los índices de refracción del núcleo y del revestimiento sean independientes de la longitud de onda, si la longitud de onda varía, seguirá produciéndose este fenómeno, debido a la dispersión por guiado de onda. Una de las características de la fibra óptica es precisamente esta, la dispersión cromática. La cantidad de dispersión cromática depende de la fuente de luz, y la unidad con la que se mide este tipo de dispersión es el picosegundo. Por último, esta dispersión se puede reducir utilizando fuentes de bajo ancho espectral y cables de baja dispersión. Existen tres métodos para medir la dispersión cromática en una fibra: por pulso, por cambio de fase o a través de un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, conocido también como OTDR. Tenemos la prueba de dispersión por pulso. Esta prueba mide el diferencial de retraso entre los pulsos ópticos de varias longitudes de onda. Usa un transmisor de múltiples longitudes de onda en un extremo de la fibra y un receptor al otro extremo. Un método simple para realizar esto es tener un banco de 4 u 8 láseres que pueden ser activados desde un generador de pulso simple. La primera longitud de onda del láser puede ser usada como referencia del retardo de tiempo. Los tiempos de retardos son ploteados sobre un grafo, y la curva es completada con estos puntos, y por diferenciación se obtiene la curva de la dispersión cromática. Otra de las pruebas de la dispersión es también hecha por cambio de fase. Se caracteriza por ser un método exacto. Además de esto, una de las mayores ventajas es que se puede utilizar un sintonizador simple como selector de longitud de onda. Se puede obtener una multitud de puntos de prueba debido a que puede ser colocado en diferentes posiciones. Esta prueba usa una fuente modulada de longitud de onda variable y mide las variaciones de los cambios de fase en la modulación con longitud de onda. Este tipo de prueba tiene dos variantes: el método de desplazamiento diferencial de fase y el método de desplazamiento de fase. La primera usa una fuente de luz modulada sinusoidal acoplada a la fibra bajo prueba, mientras que la segunda, la idea principal de este método es medir los cambios de fase relativos a una referencia. Finalmente, entre las pruebas tenemos la realizada por OTDR. Un OTDR se utiliza para medir la longitud de la fibra óptica, permitiendo así caracterizar diferentes anomalías a lo largo del cable, mostrando los resultados de una forma gráfica. Esto lo realiza a través del método de reflectometría. Brevemente, para comprender el funcionamiento de este dispositivo, recordamos la teoría de la reflectometría, la cual establece que al enviar una señal a través de una línea de transmisión, al incidir sobre alguna discontinuidad, parte de la misma se refleja hacia la fuente que lo genera. Esta señal de retorno se conoce también como eco, la cual contiene información del estado del cable, como longitud, atenuación, empalme, etc. Para la realización de este tipo de pruebas, solo se necesita acceder a un extremo de la fibra para hacer una medida. Estas pruebas son ideales para la dispersión cromática de fibras en el campo. Tenemos también el tipo de dispersión por guía de onda. Este tipo de dispersión es un efecto complejo y es causado por la forma del perfil del índice de refracción del núcleo de la fibra. Sin embargo, esto puede ser controlado a través de un diseño cuidadoso. En realidad, la dispersión de guía de onda puede ser usada para contrarrestar la dispersión por material o de material. La forma o perfil de la fibra tiene un efecto significativo sobre la velocidad del grupo. Esto se debe a que los campos eléctricos y magnéticos que forman parte de un pulso de luz se extienden fuera del núcleo. Esta cantidad que los campos comparten entre el revestimiento y el núcleo tienen una fuerte dependencia de la longitud de onda. A mayor longitud de onda, mayor es la cantidad de onda electromagnética que se extiende sobre el revestimiento. Este tipo de dispersión por guía de onda se puede reducir trabajando con valores de frecuencia normalizada entre 2 y 2.4. Por último, tenemos el tipo de dispersión por polarización de modo. Este tipo de dispersión, también conocida como PMD, tiene un origen físico en un fenómeno conocido como birrefringencia. En esencia, se trata de un desfase producido en la constante de propagación respecto de sus ejes ortogonales. Este parámetro es muy difícil de medir y compensar, y más bien depende de las condiciones físicas del cable. El fabricante de hilos de fibra óptica garantiza un PMD en el proceso de producción del pelo
y un PMD máximo para el proceso de producción del cable. No obstante, este parámetro puede variar considerablemente durante el proceso de montaje, dándose toda vez que se ejerce un estrés mecánico de parte del contratista, ya sea por curvaturas o tensiones inadecuadas. La birrefringencia se debe a la pérdida de simetría en el índice de refracción del núcleo de la fibra, debido a cambios moleculares del material, también conocido como anisotropía, o pérdida de la geometría circular del núcleo de la fibra óptica. El efecto neto de la birrefringencia en una fibra óptica es inducir un retardo entre los dos modos de polarización. Este retardo es conocido como DGD, denotado comúnmente como delta U, y se mide en picosegundos. La manera de reducir este tipo de dispersión es a través de compensadores PMD. Pues bien, aquí vemos las referencias de los trabajos que hemos obtenido la información acerca de este tema. Hemos llegado al final de este breve tutorial sobre la dispersión en la fibra óptica. Ahora ya tenemos conocimientos acerca de qué se trata este fenómeno, sus tipos, cómo medirlo y además cómo solucionarlo o reducirlo. Muchas gracias.